Bien, buenas tardes de nuevo. Hoy es martes 8 de marzo del 2022 y vamos a dar a inicio la sesión número 8 de los misterios de Shambhala, libro de Vicente Beltrán Anglada que este estudiante ha convertido en diapositivas tal y como figura en el texto original de la edición electrónica. Solamente los comentarios y la presentación son parte de este estudiante y también le acompaña el grupo semanal. Aquí tenemos el dibujo de la portada, nos lo miramos un poco. Con profunda e infinita reverencia a los insignes adeptos de Shambhala, en el aula de la cósmica comprensión. Firmado Vicente Beltrán Anglada. Aula de la cósmica comprensión. Aquí tenéis un trabajo escogido. Estamos por la séptima esfera. Y es la relación de las esferas. Así como estamos hablando de Shambhala, hicimos algo igual con respecto al tema del logo solar. Ahora estamos tratando de lo que es nuestro planeta y del representante del logos planetario que es Shambhala, Sanat Kumara. Aquí están las 7 esferas, la séptima de la que continuamos trabajando hoy, la esfera física, tenemos la sexta, la esfera astral, la quinta, la mental, la cuarta, la búdica, la tercera, la átmica, la segunda, la monádica y la primera es la ádica. Es la más arquetípica y evidentemente para nosotros hoy por hoy completamente desconocida. Y las demás más o menos lo mismo. Continuamos. Aquí tienes una lista de los chohanes de rayo porque aparece más adelante en el texto, no sé si llegaremos hoy, para que entendamos lo que significa un chohan. En realidad es una sexta iniciación y es un ser que prácticamente tiene facilidad de movimiento por todos los globos de la cadena. En la séptima iniciación, movimiento total, son budas ya, a través del sistema solar. En el primer maestro, el chohan de primer rayo es Moria, el chohan de segundo es Kutum y Lalsim, el veneciano es el chohan de tercer rayo de inteligencia activa, Serapis es el chohan del cuarto rayo de armonía y belleza, o armonía a través del conflicto como se le conoce, y Hilarión es el chohan del quinto rayo de inteligencia activa, el rayo de la ciencia, y el Maestro Jesús el chohan del sexto rayo de devoción espiritual. Dice el conde Saint Germain, conocido también como príncipe Rakotsi, chohan del séptimo rayo de magia ceremonial oculto que unifica creadoramente el propósito espiritual con las formas expresivas de la naturaleza. Quiere decir que el anterior de esto, Maha Chohan, dejó el cargo y este maestro, el regente ocupó el cargo de Maha Chohan. En estos momentos ocupa el cargo de Maha Chohan, un cargo de la jerarquía muy muy importante. Lo mismo que hemos leído antes, las 7 esferas de Shambhala, para que nos hagamos una idea de lo que significa. Aquí finalizó la séptima ascensión. Estamos en la séptima esfera. Dice, sería interesante explicar aquí que los discípulos avanzados de los distintos ramas de la jerarquía planetaria son introducidos en estos santuarios de los recuerdos logoicos, en estas antiquísimas cuevas subterráneas del planeta, donde tienen la oportunidad de comprobar objetivamente las enseñanzas recibidas de sus respectivos ramas, telepáticamente o por contacto directo con sus maestros o instructores. Los discípulos avanzados de los distintos ramas de la jerarquía son introducidos de forma oportuna en esos santuarios de los recuerdos logoicos, en estas antiquísimas cuevas subterráneas del planeta, donde tienen oportunidad de comprobar de forma objetiva la enseñanza recibida de sus respectivos ramas, ya sea telepáticamente o por contacto directo con sus maestros o instructores. Seguimos en el capítulo 3. Hay que explicar asimismo que tales objetivas percepciones pueden ser contactadas por los discípulos en entrenamiento espiritual en sus mismos lugares de emplazamiento, trasladándose allí por medio de sus vehículos psíquicos previamente desarrollados o ayudados por sus maestros o por algunos cualificados discípulos.
Hay que explicar a sí mismo, dice el Vicente, que tales objetivas percepciones pueden ser contactadas por los discípulos en entrenamiento espiritual, en su mismo lugar de emplazamiento, trasladándose allí por medio de sus vehículos psíquicos previamente desarrollados o ayudados por sus maestros o por algunos cualificados discípulos. Lo más interesante a remarcar es que la experiencia de contacto con los recuerdos temporales del logos planetario se realiza fuera del tiempo conocido, en ciertos niveles de increíble sutilidad que le permiten al discípulo percibir como actuales aquellos recuerdos logoicos que se prolongan a veces, según sea la claridad de visión y evolución espiritual del discípulo, a las más alejadas épocas planetarias. Vamos, que aquello está perfectamente vivo, que parece que haya acontecido ahora. No obstante, forman parte de la memoria logoica y hace mucho tiempo desde el punto de vista humano que aconteció, pero está nítido, fresco. El discípulo podrá recordar o no, una vez recobrada su conciencia física habitual, esta experiencia de contacto realizada en esta aula del conocimiento planetario, pero ella subsistirá como conocimiento intuitivo que le ayudará mucho en el devenir de su existencia kármica y en tanto prosiga firmemente en su propósito espiritual de redención. Ha sido un contacto fulminante que para que se pueda persistir, como hablábamos en la anterior clase, el único requisito es perseverar en el trabajo, en el refinamiento de los vehículos, por lo tanto, meditación, meditación y meditación, y aplicar el resultado en la vida práctica. Dice, no le será posible al discípulo recibir la primera iniciación jerárquica si no ha recibido previamente dos iniciaciones preliminares. La primera jerárquica es la tercera, las cuales se administran precisamente en el interior de alguna de aquellas estancias subterráneas en donde por razones kármicas reproduce el discípulo psíquicamente alguna época específica de sus vidas anteriores, singularmente aquella en la que estableció contacto espiritual por primera vez con su maestro o en la que realizó algo realmente importante y genuinamente fecundo en favor de la humanidad. No le será posible al discípulo recibir la primera iniciación jerárquica si no ha recibido previamente dos iniciaciones menores o preliminares, las cuales se administran precisamente en el interior de alguna de aquellas estancias, aquellas grutas subterráneas, en donde por razones kármicas reproduce el discípulo psíquicamente alguna época específica de su vida anterior, de sus vidas anteriores, singularmente aquella en la cual estableció contacto espiritual por primera vez con su maestro o en la que realizó algo realmente importante y genuinamente fecundo en favor de la humanidad. La jerarquía lo tiene todo anotado, Este cálido recuerdo hace revivir en él, en el discípulo, la memoria de ciertos hechos espirituales de carácter arrámico. Le dota de un fervor espiritual todavía mayor y despierta su alma a experiencias psicológicas de orden trascendente. En el devenir de tales acontecimientos recibe el discípulo aquellas dos iniciaciones menores. Y aquí el pie de página dice, estas dos iniciaciones menores están directamente relacionadas por analogía con las dos primeras razas raíces, polar e hiperbórea, a las cuales se las considera esotéricamente como introductorias de las dos primeras razas conocidas, la Lemur y la Atlante. Anteriormente descritas, iniciaciones menores que constituyen el paso obligado para poder acceder a las sucesivas iniciaciones jerárquicas. Sabéis que Vicente da un punto de vista de las iniciaciones algo diferente a lo que hace el tibetano, algo diferente. La sexta esfera de Shambhala, lo que hablábamos antes, la esfera astral, teniendo en cuenta que no es exactamente nuestra esfera particular astral la misma que la del logos planetario. Tienen en común una parte de energía y por analogía decimos que existe esa interrelación, pero lo que significa para el logos, para Shambhala, no es lo que significa para nosotros. Dice, en esta esfera se encuentran perfectamente registradas
o captadas del éter astral y constituyendo potentísimos egregores, aquí debajo pone formas psíquicas dotadas de alta consistencia molecular creadas por la humanidad en el transcurso de las edades. Todas las grandes emociones de la humanidad, sus aspiraciones espirituales más elevadas y sus deseos más íntimos, desde los más bajos y groseros hasta los más sutiles y refinados. Lo que hablábamos antes del tema de la otra clase, del tema de la evolución planetaria. Tenemos ese egregor, eso que queda ahí, que es el globo D de la cadena lunar, la luna, y evidentemente imaginémonos por un momento qué puede suponer en el campo emocional, la esfera astral de Shambhala, ese problema. Esa es la humanidad, que todavía está en una etapa larvaria de evolución. Todas las grandes emociones de la humanidad, sus aspiraciones espirituales más elevadas, sus deseos más íntimos, desde los más bajos y groseros hasta los más sutiles y refinados. Por lo tanto, hagamos lo posible de tener nuestra esfera personal astral completamente purificada, completamente aquietada, completamente expectante. Dice, esta esfera constituye en su totalidad la expresión sensible de la vida de Sanat Kumara en sus profundísimas interioridades. Se revela la infinita grandeza del sentimiento de caridad y compasión, sin el cual no le sería posible al discípulo avanzar por el sendero espiritual. La reverencia íntima hacia el corazón místico de toda cosa creada y el inefable amor hacia el Creador. Nosotros, si queremos ser un día discípulos de la jerarquía, en nuestro mundo emocional debemos tener muchísimo amor, teniendo en cuenta que el amor desde la perspectiva de la conciencia emocional es devocional y no es el amor genuino, pero si no existe ese amor, realmente lo demás no va a venir por añadidura, no vendrá. Inefable amor hacia el Creador. Sintetizado todo ello en la irresistible tendencia de toda vida en la naturaleza hacia el corazón del Señor del mundo, cuyos latidos, tal como puede leerse en el libro de los iniciados, repercuten en el alma de toda cosa creada y de todos los seres humanos, incitándoles intuitivamente en los seres más avanzados e instintivamente en los menos evolucionados hacia la vida mística o espiritual. Vida mística o espiritual. Recordemos que Vicente utiliza mucho este apelativo místico, mucho, y le da a veces el mismo significado que esotérico. Pero esotéricamente sabemos que el camino místico es el camino de la devoción, de la captación a veces mediúmnica de la verdad, y el camino esotérico es el camino del desmenuciamiento de las ideas a través de la meditación, de la investigación. Lo que pasa es que en la cuarta iniciación los dos senderos convergen, pero es preferible pasar por el sendero de la mente y en esa etapa final acabamos comprendiendo cómo es el otro sendero. Sintetizado todo ello en la irresistible tendencia de toda vida en la naturaleza hacia el corazón del Señor del mundo, cuyos latidos, como se puede leer en el libro de los iniciados, repercuten en el alma de toda cosa creada y de todos los seres humanos, incitándoles intuitivamente en los seres más avanzados e instintivamente en los menos evolucionados, hacia la vida mística o espiritual. Es ese latido del corazón de Sanat Kumara lo que hace que nos encaminemos hacia el sendero, hacia la casa del Padre. Parece curioso, pero es que esto a nivel solar sucede exactamente lo mismo. ¿Y quiénes responden? En principio responden los grandes los logos del sistema, responden las jerarquías de cada planeta. Por lo tanto, entendamos que llegará un momento que el discípulo, probablemente cuando se acerca a la tercera iniciación, o en la misma tercera iniciación, cuando aparece Sanat Kumara para bendecirlo, realmente que haya ya empezado a percibir ese corazón, ese latido del corazón, que se manifiesta como amor a todo lo manifestado, pero amor de verdad, no lo que tiene la visión que tiene el mundo emocional. Continuamos, ya vienen las preguntas. Dice, ahí deriva la conocida frase oculta, nada se realiza aparte de su voluntad y de su infinito amor, ni caen las hojas de los árboles, ni mueren las más insignificantes insectos, sin que ello quede registrado en los éteres y sin haber recibido previamente la inefable bendición del Señor del mundo. Todo lo que acontece en la tierra, todo, Él es consciente a través
de una legión ingente de grandes arcángeles que le están suministrando la información. Imaginemos por un momento la conciencia que puede llegar a tener en comparación con nosotros. ¿Qué es nivel de conciencia tan elevado? Formas psíquicas dotadas de alta consistencia molecular creadas por la humanidad en el transcurso de las edades. Esto es los famosos egregores, ¿no? Así que no se pasa nada sin que Sanat Kumara reciba la bendición de Sanat Kumara. Por lo tanto, cualquier acontecimiento en el planeta Tierra, en el fondo tiene que, si cae un meteorito, es con la anuencia, con el consentimiento de Sanat Kumara. Porque ahí sabéis que hay un karma en el sistema solar que viene precisamente de la evolución del propio logo solar y de los logos planetarios, que necesariamente de vez en cuando deben haber convulsiones en el planeta, los diferentes globos de la cadena solar. Continuamos. Venga, preparad las preguntas. Venga. ¿No? ¿Sí? Los, los egregores Egregores, sí. dice que son formas psíquicas, pero que Formas, tienen consistencia molecular. claro. Tienen vida, Molecular. tienen vida, tienen vida, tienen vida. Pero yo la molécula lo consideraba como físico, ¿no? Bueno, Y pero esto, tú, una cosa física, pero tú has visto una molécula alguna vez, si no es a través de un microscopio. ya, Ah, pues, ya, a ver, están. Lo que pasa que nosotros una molécula sola no la vemos. Que vemos ya. un conglomerado de moléculas, ¿no? Pero la molécula ya es la construcción de la materia, ¿no? Dijéramos. Es una fase de densificación de la materia. Ya, A ver, ya. acordaos de una conferencia que dio Eloy Millet en Amigos de la India, en su línea de quinto rayo, que hablaba de lo que aconteció en el planeta hace millones de años cuando la vida despertó. Aquella sopa primigenia, que estaba todo contenido, aquellas descargas eléctricas, aquellos gases que se generaron, se acabaron desencadenando cadenas de proteínas, ¿no? De aminoácidos, ¿verdad? ¿Os acordáis? Aquello formuló las células. Las células desde aquella sopa primigenia se fueron conformando en entidades cada vez más evolucionadas hasta que salieron de ese mar primigenio y adoptaron las formas que adoptaron. Ahí salió toda la vida. Salieron todos los arquetipos porque evolutivamente es así. Más familia, preguntas, aportaciones, sugerencias. Sí, esto que constituye la expresión sensible de la vida de Sanat Kumara y que hay una tendencia hacia de la naturaleza hacia el corazón de Sanat Kumara, yo no lo he entendido. A ver, eso es de lo que en un ser humano medianamente orientado a la luz es su corazón, emocionalmente hablando. Siente amor a todo lo manifestado, eso lo expresan todos aquellos que están en el mundo de la religión y tienen una conciencia atlante, devocional, en el sentido de que la energía del sexto rayo y del segundo, que canaliza a nivel de personalidad el signo de Piscis, da muchos exponentes que tienen esta característica. Por eso es una energía, la del segundo rayo y la del sexto, que va muy bien con este final del proceso. Pero aquí funciona a nivel de vehículos físicos. Entonces, existe esa calidad de conciencia en la esfera emocional que precisamente habla de su amor verdadero, que está en niveles más sublimes, que está en el ádico. Lo que pasa es que nosotros al ádico no llegamos. A duras penas entendemos la esfera astral. Por eso hay una pléyade de seres humanos que se encaminan al sendero basándose en el sexto rayo, en la devoción. De hecho, el aspirante trabaja el sexto rayo, el discípulo el segundo y el iniciado trabaja el primero, independientemente del rayo que le coloree. Cuando se abre la puerta a la luz superior, se inicia el proceso iniciático, ahí funciona el primer rayo nada más. Nada más, lo demás está ahí. Por eso esa idea que tenemos de los mahatmas, los maestros, que a veces son demasiado humanos, no es, son reales. No pierden el tiempo con nadie. Y no hablan ni disertan como la gente piensa, es que el maestro me dijo, no. Para que el maestro nos diga algo, el discípulo ha debido pasar muchas pruebas, y sobre todo alguna muy fuerte delante de toda la logia. ¿Te ha quedado claro? Muy complicado, Es muy complicado.
Y entonces, sí, claro, porque sí, bueno, me irá entrando. Y la tendencia de la naturaleza hacia el corazón de Sanat Kumara quiere decir que todo lo que existe tiende hacia el corazón de Toda la Sanat Kumara. belleza está, todo lo manifestado está dentro. Es como, a ver, esto es como cuando no queremos reconocer lo que hace el karma. Es que mira lo que me ha venido un cáncer, yo que tanto meditaba, que cada día la gran invocación, bueno, precisamente te ha venido por eso, porque estás preparado para tenerlo, ¿no? No nos viene nada si no es por una petición interna, algo que hemos generado nosotros. Y además pensemos que si tan puros somos y tan refinados somos y tanto amamos a la humanidad, ¿nos va a importar llevarnos una parte del karma de la humanidad a la tumba cuando desencarnemos? ¿O qué pensamos? ¿Que por meditar cada día estamos inmunes al cáncer, al corazón, a no sé qué, a los ictus? No. Tenemos que trabajar. Esa parte final nos llevamos en una parte del karma de la humanidad, aparte del nuestro. Yo en diferentes años tuve dos compañeros en grupos, compañera y compañero. Una cogió un cáncer y acabó quemando los libros de la doctrina secreta y todo lo demás, tibetano y compañía. Y otro, más recientemente, acabó quemando los libros en la estufa de casa. Porque claro, le había salido el problema que le había salido y como él, que cada día estaba meditando y cada día estudiando y cada día no sé qué. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? O sea que por el hecho de meditar estamos inmunizados, eso es de carácter egoísta, ¿eh? Hay ruidos por ahí, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí, Dime, quería Bernardo. volver al tema de los egregores, Sí, formas mentales puesto caducas. que tienen consistencia molecular. Ujú. Esto significa que están en otro subplano físico Están en del otro que nosotros subplano, podemos, claro. en otro subplano, ¿no? Vale, vale. Pero es que estas entidades está poblado por todas partes, porque piensa Mm. que formas mentales negativas, que además tienen una vida propia maligna, que esto hay que también que decirlo, en según qué circunstancias son agentes tóxicos, muy tóxicos. Enrarecen los ambientes, pueden ser la levadura de enfermedades y evidentemente tienen una relación directa con el comportamiento humano. No de ahora, sino a lo mejor del pasado. No olvidemos que encarnamos en lugares que hemos escogido, ¿eh? ¿Y cómo vamos a escoger un lugar muy refinado si no hemos hecho el trabajo? No soportaríamos esa vibración para nada. ¿A dónde nos lleva el Señor del Karma? ¿A dónde nos vamos a encontrar mejor? Lo vemos, ¿no? Sí, sí. El hecho de encarnar en un país u otro es la mejor opción. ¿Por qué? Porque la ha escogido uno. Pero está ligado al karma de cada uno y a la capacidad, según la oportunidad cósmica, de solventar alguna cuestión que quedó vidas pasadas por solventar. Lo que pasa es que nosotros no estamos a la altura del alma y no podemos ver con una perspectiva elevada todas lo que suponen las encarnaciones. No olvidemos que si tuviéramos la oportunidad de poder ver varias vidas pasadas, a lo mejor no volveríamos nunca o no levantaríamos cabeza nunca más, ¿eh? A ver, no confundamos el haber tenido una vida o recordar algo de una vida en las cosas fueron más o menos como nos gustan a vidas en las que eso no ha acontecido así. Más observaciones, puntos de vista. Pues este plano, el plano astral, Uh-huh. parece como un gran reciclador, Sí, ¿no? pero el plano astral tiene 7 subplanos. En el Claro, primero está lo más sublime, que es ya cerca a la mente. A partir del quinto empieza a ser ya mental, es decir, hay una equivalencia con los primeros subplanos del mental, el séptimo, el sexto o el quinto. ¿Qué pasa? Que nosotros nos estamos apartando lentamente de ese deseo fatuo o de a lo mejor de esos malos rollos emocionales, muy en plan escorpio, que sería la capa más densa del astral, y vamos ascendiendo. Claro que hay esas ideas de fraternidad. ¿Qué pasó cuando se dio el acontecimiento de la guerra del Vietnam? ¿Os acordáis a nivel mundial? Éramos sí, pequeños, pero se ha hablado muchísimo de eso.
que el miedo a esa guerra, después de haber tenido la de Corea y la Segunda Guerra Mundial, que a los norteamericanos que se metieron en todas las historias estas, resulta que les afectó muchísimo porque les empezaron a enviar miles de ataúdes y claro, evidentemente para eso la bandera no consolaba mucho, ¿eh? Ni la Estatua de la Libertad, ni Dios salve América, ni nada por el estilo. Había que asumirlo. Y algunos despertaron un sentido astral muy curioso. Quisieron volver a la naturaleza, prácticamente fueron unos abanderados de la nueva era en el sentido de que la igualdad del hombre con la mujer, pero recurrieron a una parte tóxica, a un estimulante, porque eran profundamente emocionales, eran astrales, eran atlantes, recurrieron a qué, a los estupefacientes, a los estimulantes. Los hippies, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que la idea era muy buena, era acuariana, pero si tú recurres a ese estimulante tóxico, aunque los pueblos de la antigüedad lo utilizaran todo lo que es el Caribe, Centroamérica, utilizaran estimulantes de la naturaleza, no es el camino correcto para un ariano, para una conciencia manásica, mental. No lo es, para una conciencia emocional, atlante. Y vino el gran pecado. Porque es una conciencia alterada. Se iba en contra de una guerra, pero con el refugio en el alcohol, en el sexo, en pintarme la cara y cosas por el estilo, pues no es el camino. Pero claro, hay que aprender. Luego una cosa muy curiosa. Nace como un movimiento de contracultura, pero el capitalismo lo absorbió enseguida. Empezaron a crear moteles donde se fumaba, donde se vivía de esa manera, se vestía. Cuando se legalizó en algunos estados el tema de la marihuana, pues la misma historia. No era una asociación sin ánimo de lucro, había intereses económicos muy claros. Lo vemos. Además ellos eran de clase media alta, venían todos, ¿no? Ver, ¿cómo se iban a mantener? A ver, ¿no? Pero si es que esto es como pasó aquí en Barcelona con un movimiento que le llamaban la Gauche Divine, que se reunían en la calle Tussauds y algunos puntos y toda esa historia, ¿no? A ver, eran hijos del barrio de Pedralbes, de gente rica, de industriales. ¿Cómo te vas a dedicar a tener una vida para ir a París, para ir a Londres, Nueva York en aquellos años 60? Es imposible. Tenías que ser de familia adinerada. Sí que eran gente muy culta, ¿eh? Habían visitado mucho mundo, hablaban idiomas, es decir, en comparación con el pueblo llano era diferente. Es que también eran hijos de intelectuales, pero de clase alta. Clase alta, sí, sí. Claro. Sí, esas burguesías que hacen que los países tiren adelante, ¿eh? Clase media culta, sobre todo culta. Es de puente. La clase media es un puente. Es un puente. ¿Algo más, familia? Sí, Jesús, quería preguntar. El plano físico solar, Vicente habla del plano físico solar, pero nosotros antes habíamos hablado de los planos como físico cósmico o... ¿Tú en qué plano estás? Yo estoy en el plano físico cósmico, en el último, en el séptimo. Tú estás en el subplano séptimo, estás en el del séptimo plano físico, en el séptimo sí. plano y séptimo subplano, ¿no? Sí, del físico Eso cósmico. Lo puedes utilizar en referencia al plano físico cósmico, pero tu conciencia ¿dónde está? Está en el planeta Tierra. Sí. Y está en el sistema solar. Sí. Claro, para hablar de Shambhala hemos de tener la relación que hay con el sistema solar. Nuestro plano físico, nuestra esfera física, está dentro de la esfera física ¿de quién? Del logo solar. Del logo solar, sí. Claro, porque fuera del sistema solar, del universo nuestro, lo que haya es otra cosa, que viene a ser lo mismo, pero para orientarnos mejor y precipitar la energía, condensarla, el referente es el logo solar y luego la esfera física donde estamos viviendo nosotros, que en este caso es precisamente la esfera de Shambhala, que engloba todo el planeta Tierra. ¿Y hasta dónde llega la esfera de Shambhala? Engloba toda la Tierra y llega hasta... A algo más, llegará a algo más, como más. Las de los demás planetas, igual. Ajá. La única esfera que abarca todo el sistema solar y lo compenetra es la solar. Ajá. Que luego al frente de la galaxia, la Vía Láctea, como le llaman, hay una entidad psicológica. Se supone que sí, se supone. Yo recuerdo cuando leí las cartas de los Mahatmas, que Kutumi le respondía a Sinet, que decía posible pero no probable.
Bueno, que no se había podido probar, evidentemente, no lo sabía nadie. Se supone que sí, claro. Como que al frente de una constelación hay una entidad psicológica, también se supone. De hecho, las constelaciones, por ejemplo, los signos zodiacales, se sospecha que cada una pues está dirigida por una estrella, la estrella que más irradia. Pero claro, eso está ahí. Información que es muy llamativa, pero efecto práctico para nosotros todavía, pregunto, no lo sé. Dime. Y eso que has dicho antes, que nuestra plano astral, o sea, no tiene... Porque alguna vez hemos leído ¿nuestro plano astral qué? ¿Nuestro plano astral qué? que el plano astral, que no hay plano, no hay subplano dentro de del plano astral. Eso lo he leído yo en algún sitio. Pero a ver, todos los planos tienen sus etapas de Están densificación. divididos en 7 Claro, partes. lo mismo, Sí. todo lo mismo. Por eso son 49 en total. Siempre estamos con lo mismo, el 7 y 7 veces 7. Vale. Pasa que para nosotros, a ver, ¿qué conciencia tenemos del astral nosotros? Se pone el ejemplo de que lo más denso es precisamente eso que me parece que aparece en la Divina Comedia, ese lugar de, bueno, de sufrimiento, de no sé qué historia, pero a ver, ¿quién va a ir ahí? De adicciones, de egregores terribles, etcétera, etcétera. ¿Quién va a ir ahí? ¿Qué alma va a ir a parar ahí? Bueno, pues un alma que en la vida física que haya hecho ¿qué? Bastante daño, ¿no? ¿Por qué Supongo. hay tanto interés en decir que vivamos una vida, es decir, no cómoda, pero tranquila, perseverante, que no perdamos la compostura, no perdamos la sonrisa? Porque eso nos va a salvar de aventurarnos en algún lugar de pasada la vida, que a lo mejor no va a ser de nuestro agrado. De ahí tal vez venga esa idea del castigo, del infierno. El único infierno que conocemos es el plano físico, nada más, esta vida. ¿Qué recuerdo tenemos del astral, menos de la vida anterior? ¿Quién se acuerda de la vida anterior? Pregunto. Nada, nada. De todas maneras, de la forma que nos comportamos, recordamos, si pudiéramos hacerlo, lo que nos pasó en la vida pasada. Esas situaciones extremas de amores, de odios, de relaciones encontradas, eso viene de la anterior encarnación. Algo no hicimos bien. ¿Alguna aclaración más? ¿Pregunta? ¿Significado? ¿O la reservamos para las preguntas finales con las cámaras? Nos quitamos la máscara. No, sigo adelante. En esta esfera de Shambhala, llena de anhelos y aspiraciones, la astral, la sexta, se realizan los grandes sueños de la humanidad, siendo precisamente en estos niveles emocionales donde efectúan sus pruebas psíquicas y fundamentan sus enseñanzas esotéricas los discípulos que se están preparando para la segunda iniciación jerárquica. Cada iniciación supone conocer un plano de trabajo, y aquí todo aquel que se encamine, ¿dónde lo van a mandar? Lo van a mandar a la sexta. ¿Y por qué le mandan a la sexta? A lo que sería la esfera de Shambhala emocional astral. Porque si realmente quiere ser un discípulo, su mundo emocional debe ser tan refinado como lo que hemos leído anteriormente, que prácticamente haya un anhelo a expresar el amor del Padre. Si eso lo hemos conseguido, ahí estamos aprendiendo a hacerlo. De ahí que se insista tanto en aquietar el armonizar, tranquilizar, aquietar y armonizar el vehículo emocional. Pues son 3 palabras interesantísimas. Aquietar, tranquilizar y armonizar el vehículo emocional. Si esta característica emocional no persiste, tenemos un problema muy grande. No iniciemos el camino del estudio, porque vamos a tener fantasías para dar y vender. Porque el plexo, sabéis que el plexo solar se cierra mediante el estudio, poco a poco va encogiéndose, aparte que el sacro reorienta su energía. Pero si no somos capaces de mantener un mínimo de nivel estable emocional, las aguas no están quietas, si nos ponemos a estudiar o a meditar, vamos a activar los chakras inferiores. Por lo tanto, vamos a tener un auténtico problema. Luego en las preguntas lo aclaramos, porque es muy sutil el mensaje este. De hecho, se dice que los discípulos que tanto aspiran a trabajar a niveles mentales, su campo de Kurukshetra es el plano astral, porque ahí
cada uno en su nivel, en ese mundo astral es donde se dirimen los conflictos de la Tierra. Ya sabéis que detrás de una idea, los humanos, acabamos revistiendo la idea de una forma manásica mental concreta y de muchísimo deseo. No son formas mentales puras. Tienen deseo, como tienen deseo, tienen un anclaje muy claro en el mundo astral. Y de hecho la idea de un mago negro tiene muchísimo que ver con esto, con el astral. Ahí es donde están trabajando. Ahí reciben las instrucciones de sus logias y en el plano físico hacen lo que hacen. Entre ello, ese conflicto que tenemos entre dos grandes países de Europa. Continuamos, familia. Dice, en esta sagrada esfera de experiencia logoica, la sexta, es decir, el mundo emocional, aprende el discípulo las primeras y resolutivas lecciones de la humildad espiritual y cobran valor realmente psicológico y práctico las palabras del Cristo. Los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. Dice, en esta sagrada esfera de experiencia logoica aprende el discípulo las primeras y resolutivas lecciones de la humildad espiritual y cobran valor realmente psicológico y práctico las palabras de Cristo. Los últimos serán los primeros. Los últimos de una ronda serán los primeros en la siguiente, ¿no? Se dice. Los últimos de una cadena serán los primeros en la siguiente, ¿no? ¿Va por ahí el tema? Bien, luego en las preguntas lo vamos a ampliar un poquito, a ver qué sale. Continuamos. Dice, y es también en esta esfera y en algunos de sus definidos niveles donde el discípulo aprende la técnica de contacto con los ángeles y a considerar a los devas como sus hermanos en los mundos invisibles. Ahí, en el mundo emocional, ¿por qué tanto interés en Vicente en utilizar terminología emocional, no genuinamente esotérica? El calificativo místico. Porque quería traer para el Agni Yoga aquellas almas que se manifestaban en personalidades donde el mundo emocional era muy rico, muy profundo. No que perdieran los papeles, no confundamos una persona que no es capaz de controlar sus emociones con lo que significa la aspiración o la devoción. No olvidemos que Sagitario manifiesta un sexto rayo neptuniano, pero trabaja con el elemento fuego. La mente superior es fuego. Y un sexto rayo a nivel mental puede dar una mente, veamos, reímonos de abstracta, súper abstracta. Trabajar con unas ideas que el resto de mortales no están capacitados. Da genios, auténticos genios. Pero un genio ya sabéis que debe, para que lo sea, los pies los debe tener en tierra. Por lo tanto, la humildad, reconocer lo que uno es y no otra cosa, es algo muy difícil, una lección primera, pero resulta que esa lección primera te acompaña en todo el camino, la humildad. Es también en esta esfera y en algunos de sus definidos niveles donde el discípulo aprende la técnica de contacto con los devas, el reino angélico. Este conocimiento matizará la vida del discípulo de tal interés espiritual y de tal sublime grandeza que el sendero iniciático le aparecerá no solo como una posibilidad de perfección, sino mayormente como un deber social ineludible. No olvidemos que Vicente era del que escribió, de que me parece que aparece también en los libros de Roerich, de la mujer de Roerich, porque esa idea de que la iniciación o el reino de los cielos iba a predicar desde las azoteas, o ese deber que tenemos social de exigir la iniciación, indica un amor al prójimo, pero bastante considerable. El hecho que un discípulo, uno que quiere ser discípulo, un estudiante, perfeccione la personalidad al máximo, exprese el alma y anhele cada vez más, y eso lo ponga al servicio de los demás, es decir, se comporte como una persona intachable, dispuesta a ayudar y que mentalmente pueda incluir cada vez a más miembros de la familia humana, indican que todo lo que se le está dando a este discípulo está fructificando. Porque uno puede tener una gran cabeza, tener unas buenas intenciones y estar predicando, y resulta que la gente que le rodea, pues, o la gente que está a un radio relativamente lejano, largo, no es receptiva a su mensaje. Habría que pensar que tal vez no brota en el corazón de ese individuo el amor suficiente para que pueda penetrar en las conciencias de los oyentes.
La jerarquía se fija en un discípulo, un aspirante, en la medida que lo que hace va repercutiendo, aunque el propio interesado crea que no le interesa a nadie, que nadie le escucha. Pues la jerarquía lo ve. Y si al discípulo le vienen pruebas y va avanzando, pudiera ser que se diera cuenta, nadie me sigue o aparentemente no, yo estoy convencido con lo que hago, pero estoy viendo que en otra parte están haciendo algo a lo que yo propugnaba. Y eso es lo interesante, ese es el papel que tenemos que desempeñar. Y eso, si no estamos preparados, puede ser algo muy complejo de asimilar. Parece como que nos den la espalda o que no nos quieran y nos quieran copiar. No, es que el camino es así. Es para que no nos empavonemos mucho y no nos creamos que tenemos el talismán sagrado en las manos. Es decir, no vamos a solucionar ningún problema. Estamos aquí para incentivar problemas y levantar las conciencias de los demás, despertarlas. En ciertos niveles de esta esfera astral y protegidos, tal como esotéricamente se dice, por el sutilísimo velo del karma, se realizan los más apreciados e íntimos deseos de las almas poco evolucionadas que dejaron el cuerpo físico o que, traspasando el velo de la forma, se suman en un estado de conciencia post-mortem definido esotéricamente como el de Bachan. Dice: ver mi libro, el libro de mi auto, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Es un libro que también trabaja, de hecho lo estamos trabajando en verano, me parece, si no recuerdo mal, en julio y en septiembre. Y ya lo trabajaremos más adelante de manera, bueno, ya lo tocaremos más adelante. Entonces, hay un lugar muy refinado del astral donde están esos, no tanto deseos insatisfechos, porque no es un deseo personal, sino es un anhelo del bien para la humanidad, de amor a todo el mundo. Muchas veces cuando se habla de amor en los seres humanos, se están refiriendo en cierta medida a esa experiencia de bachánica, que es un periodo de reposo, decían los libros de teosofía, que es necesario pasar la prueba antes de volver a ocupar otra vez el cuerpo. Fijaos que no deja de ser algo que tiene energía emocional, que nos mantiene atados a un nivel de conciencia, pero cuidado, los niveles de conciencia cuando se viven intensamente, resulta que te dan la clave de lo que vendrá después, de los niveles posteriores. Por tanto, si tenemos la sutilidad, la capacidad de registrar la genuina energía emocional, la pura, la refinada, no los arrebatos de locura ni nada de esto, sino una percepción estable de ese mundo, no le demos la espalda. Por ahí tenemos la puerta abierta a lo superior. Lo que se ha hecho durante bastantes años es remachar, prácticamente cortar la ligación con el mundo emocional. Y hay almas que necesitan de ese mundo emocional como necesitamos el agua para beber. Me he explicado, ¿no? Un poquito, luego hablamos en las preguntas más. Otra de las características a observar en esta sexta esfera de Shambhala es la de que en una de sus más recónditas y misteriosas estancias se hallan fielmente reproducidas en sustancia psíquica correspondiente las auras astrales de los discípulos de los maestros. Aulas astrales de los discípulos de los maestros. Allí estaremos, seguramente, en la copia. Sujetos a entrenamiento espiritual dentro de las ramas de la jerarquía, las cuales son observadas regular y periódicamente por los respectivos maestros e instructores para verificar si sus progresos espirituales y efectuar sus adecuadas advertencias telepáticas que se traducirán a su debido tiempo en las oportunas reorientaciones y ajustes en la vida de los discípulos. Interesantísimo este texto, vamos a releerlo. Otra de las características a observar en esta sexta esfera de Shambhala es la de que en una recóndita y misteriosa estancia se hallan fielmente reproducidas en sustancia psíquica las auras astrales de los discípulos de los maestros, sujetos a entrenamiento espiritual, dentro de las ramas, las cuales son observadas regular y periódicamente por los respectivos maestros e instructores para verificar sus progresos espirituales y efectuar las adecuadas advertencias telepáticas que se traducirán a su debido tiempo en las oportunas reorientaciones y ajustes en la vida de los discípulos. Yo recuerdo los primeros libros de teosofía que leí, que decía que el maestro cuando te acepta pues crea una imagen tuya. Es esto, un muñequito, y lo va mirando de vez en cuando. Cada vez que el maestro se focaliza en el vehículo, en el muñeco aquel, evidentemente estaba incidiendo en tu conciencia.
te va observando, te va dando más energía, más marcha, hasta que al final llega un momento pues que uno descubre lo que está aconteciendo. Sería interesante que reflexionáramos sobre este tema, porque yo puedo deciros, sí, no creo que revele ningún misterio, que en un momento, en los años 90, lo pasé muy mal, una serie de experiencias que tuve muy mal, con el trabajo de la meditación, y sí que estuve unos 4 o 5 meses apartado. No tuve más remedio que apartarme porque realmente, bueno, pues fue una precipitación muy grande, y recuerdo varios sueños, varias visiones, eso fue muy curioso, en una luna llena, donde unos compañeros, que además me hablaban en inglés, curiosamente, las veces que he recordado internamente que me hablasen en inglés, me estaban haciendo algo, y lo que me estaban hablando era que no me apartara de la enseñanza del tibetano. Y además me enseñaron la puerta, y evidentemente cuando ves la D y la K marcadas, mayúsculas, y dices capital letters, es un mensaje interno muy importante. A mí me sirvió muchísimo, lo digo abiertamente. Creo que no lo había contado nunca, mira, salió. La quinta esfera, la esfera mental. La quinta esfera de Shambhala, la esfera mental. En esta esfera se condensan todas las actividades mentales de Sanat Kumara, que contiene los planes, proyectos e ideas solares con respecto a la evolución espiritual del planeta Tierra. Los arquetipos de los reinos, de las razas y de todas las especies vivientes se hallan reflejados allí, utilizando una sustancia débica de incomprensible sutilidad mental. Los arquetipos de los reinos, de las razas y de todas las especies vivientes, arquetipos como patrones, se hallan reflejados allí, utilizando una sustancia débica de incomprensible sutilidad mental. Bueno, ya sabéis que la mente es más refinada que el mundo emocional, por evolución, por sutilidad de energías. Dice, en esta esfera se condensan todas las actividades mentales de Sanat Kumara, que contiene los planes, proyectos e ideas solares con respecto a la evolución espiritual del planeta. ¿Os acordáis en clases anteriores, en la primera sesión creo que fue, o en la primera sesión, no, la sexta creo que fue, o la quinta, que estábamos hablando de esa mente, de esa esfera solar, donde estaba todo el pensamiento? Y si miráis fuego cósmico, podemos ver los niveles de precipitación de las energías, y cuando habla en los principios del libro del amor inteligente, de la actividad inteligente y de la voluntad inteligente, está hablando de algo, principios arquetípicos que el humano, el ser humano individualizado, tiene que aplicar precisamente para construir la evolución. No olvidemos que el Logos, si no fuera por el reino humano y todo lo que le acompaña, no llevaría a cabo su trabajo, su proyecto. Por tanto, entendamos que formamos parte de él y hagamos lo posible por ayudarle cada vez más, es decir, haciendo las cosas bien. Dice, esta esfera, que es una absorción mental del logos planetario del esquema terrestre en el interior del cuerpo mental del logos solar, absorción mental del logos planetario de la Tierra en el cuerpo mental del logos solar. Y lo otro exactamente es lo mismo. Todas las esferas de Shambhala forman parte precisamente de la conciencia del logos solar también. Y se supone que por extensión el logos solar forma parte de esa conciencia del logos cósmico, que se expresa a través de 7 sistemas solares, pero eso sería mucha información que no conocemos y por lo tanto nos atenemos a lo nuestro. Absorción mental del logos planetario del esquema terrestre en el interior del cuerpo mental del logos solar. Contiene también toda la información y enseñanza exotérica y esotérica, concreta y abstracta, que ha de recibir la humanidad en sus variados niveles evolutivos hasta el fin del ciclo manvantárico planetario. Es decir, hasta que este globo acabe, ahí está previsto todo lo que va a acontecer. Está en la memoria del logos solar y en la del logos planetario. Por tanto, todo lo que se hace en el sistema solar está en la conciencia en diferentes niveles, diferentes planos, del logos solar. ¿Os acordáis cuando en los misterios del yoga, creo que fue, hablábamos de que el logos era omnipotente, omnipresente y omnisciente? Lo podía todo, lo sabía todo y estaba en todas partes, ¿verdad? Es una forma de hablar de una entidad psicológica
que cualquier calificativo superlativo que le apliquemos no, vamos, se queda corto, no lo entendemos. Todo lo manifestado es él, y él está en todo lo manifestado. ¿A quién le corresponde vivenciar ese proceso? Al humano. El reino humano, el ser humano, el hombre, el pensador, el alma, es la encargada de hacer de nexo entre esa entidad logoica evolutiva y los reinos de la naturaleza. El cuarto, el tercero, el segundo y el primero. El cuerpo solar del logos mental, el cuerpo mental del logo solar contiene también toda la información y enseñanza exotérica y esotérica, concreta y abstracta, que ha de recibir la humanidad en sus variados niveles evolutivos hasta el fin del ciclo manvantárico, hasta que se acabe este periodo evolutivo. Se nos dice ocultamente que el Manú, el señor de una gran raza raíz, el Bodhisattva y el instructor del mundo, el Mahachohan, señor de la civilización y de la organización cultural del mundo, extraen los proyectos específicos relativos a sus respectivos departamentos de los vivientes arquetipos existentes en estos niveles de alta concentración solar que constituyen la mente superior de Sanat Kumara. El tema de los arquetipos será tratado detalladamente en otra parte de este libro, dice Vicente. Todo lo que es más abstracto, ¿dónde está? Pues en la mente superior. Que nosotros desde fuera nos parece que todo es uno. Eso es porque tenemos una visión demasiado mística, demasiado acuosa de la realidad. Como tenemos una mente concreta, hay que trabajarla. Ya llegará el momento de sintetizarlo todo cuando por evolución alcancemos con la mente abstracta y de simplificar y sintetizar el proceso a través de la intuición. Pero todavía no estamos en esa circunstancia. Todo constituye la mente superior de Sanat Kumara. Dice, en tal esfera mental de proyección arquetípica solo pueden penetrar los seres humanos que lograron integrar y controlar perfectamente su triple vehículo físico, astral y mental, que consecuentemente recibieron la tercera iniciación jerárquica místicamente definida como la transfiguración, siendo en esta esplendente iniciación o apertura de conciencia que el iniciado puede resistir sin peligro la terrible radiación ígnea que se desprende del aura de Sanat Kumara, el señor de Shambhala, quien en esta sagrada iniciación actúa por vez primera como hierofante iniciador. Sanat Kumara, el señor de Shambhala, que en esta sagrada iniciación actúa por primera vez como hierofante iniciador. Recordemos que en los misterios del yoga, creo que es, o la jerarquía de los ángeles solares, describía una iniciación y describía el trabajo que hacían un vacío en un triángulo, que hacían los budas de actividad, los budas exotéricos, que a través de unos mantras creaban un vacío. Él apareció un momento y simbólicamente daba un abrazo al candidato, como diciendo, formas parte ya de la evolución del quinto reino. Pero bueno, eso es muy místico, muy emocional, muy llamativo. Nosotros hemos de estar aquí en el plano físico. Dice, a esta quinta esfera mental se la denomina también la reveladora del plan. La esfera reveladora del plan, a fin de cuentas, es un pensamiento lo que el logos tiene. O mejor dicho, una fórmula matemática, como dicen los programadores informáticos, los estudiosos. Es una fórmula, un algoritmo. Eso es lo que el logos tiene. Nosotros podemos decir, es un mantra, es un talismán, es algo que se tiene que desarrollar. Y en la medida que los humanos, el nuevo grupo, en este caso el nuevo grupo de servidores del mundo, medita sobre la revelación del plan, según las cuestiones cósmicas, es decir, los planetas, los signos, los ciclos evolutivos, se va precipitando una cosa u otra. Pero siempre hay una respuesta de una parte muy sutil, muy granada, muy purificada de la humanidad, de almas avanzadas que responden a eso, tanto a nivel mental como a nivel emocional, cada uno en su nivel, y evidentemente poco a poco se va manifestando ese plan. No olvidemos que el plan no es una fórmula mental fija, si no fuera por la energía emocional y la actividad de las manos, es decir, la cuestión etérica, sería infumable el plan, no se podría manifestar. Necesitamos siempre acción, emoción y pensamiento. Somos humanos.
Cada uno de sus 7 niveles o subplanos son proyecciones de la voluntad o propósito del logos planetario con respecto a cada uno de los reinos de la naturaleza, siendo los devas, constructor de los ángeles, en estos niveles mentales los encargados de sustanciar o de hacer concretas las ideas que encarnan aquel sublime propósito, para que puedan ser expresadas más adelante en formas físicas adecuadas. Venga, llegamos a las preguntas. Seguramente que hay muchísima materia, ¿eh? ¿No? Venga. Eso de los últimos eran los primeros. Yo siempre pensé que como los primeros, dijéramos, era como una especie de castigo, ¿no? ¿Por Los qué? primeros se creían más importantes y pues ahora se va a ser último. No, hombre, no, no. A ver, los últimos de un ciclo evolutivo son los primeros en el siguiente. Claro. Normal. Hay que Ya, empezar por ellos, ya. ¿no? Porque si fuesen los últimos también, no aprenderían nada. Se les da la oportunidad de avanzar. Siempre nos la han dado, siempre, siempre, siempre. Siempre. ¿Más preguntas? De todas maneras, esto de los últimos los primeros tiene muchas interpretaciones, ¿eh? Muchas, muchas, ¿eh? También Jesús, sirve de consuelo para justificar situaciones en el plano físico no muy recomendables, ¿eh? Ya. Pero eso de que por ser el último te van a abrir la puerta del cielo, te van a dar una otra oportunidad y volverás antes, claro. Más preguntas, más aclaraciones. Sí, esto de que en la esfera astral se realizan los más íntimos deseos de las almas, poco evolucionado. Claro, claro. Se dejan el... Pero es el de Bachán, eso nos pasará a Ya. todos, ¿eh? ¿Pero qué pasa en el de Bachán? En el de Bachán, pues que hay un periodo de ensoñación, no es el nirvana, es un periodo de ensoñación. Uno está descansando, entre comillas, se está preparando como conciencia superior, como alma, tiene que pasar por ese estado de reposo, precisamente para volver. ¿Y qué pasa ahí? Él explica en un libro suyo unas visiones que los condujo el maestro, donde se veía una señora, una imagen de una mujer, una de que tenía una gran casa y estaban siempre recepciones con música y gente que hablaba muy elegante, y en el fondo lo que nos explicaba, le explicaba a Vicente, el maestro a Vicente, les enseñaba a los alumnos, era que lo que estaban viendo era una persona que no es que hubiera tenido esa casa, es que trabajaba allí y hacía de sirvienta para ella. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ella anhelaba era tener ese mundo que tenía la señora, ¿no? Y eso había quedado y estaba viviendo un periodo en el plano ahí arriba, en el plano astral, de ensoñación, para sacar afuera ese anhelo que tenía. Que a cada uno lo van a tomar por una cosa. Es decir, aquel que tuvo grandes ideas de dirigir imperios, pues igual un día se ve arriba haciendo algo. No negativo, sino son aspiraciones de la conciencia humana. A ver, lo que vemos de este señor que está haciendo lo que está haciendo, y de tantos otros que le han precedido y los que vendrán en el futuro, esos gérmenes vienen de vidas pasadas. Se refinan, pero evidentemente como luego tú lo lleves a la práctica es otro tema. A ver, si tenemos una vida muy idealista en el sentido de que, bueno, muy sagitariana, que se le escapa la mirada neptuniana, se va por ahí por las montañas, no olvidemos que probablemente en vidas pasadas trabajamos en esa línea, es decir, de anhelar algo muy elevado. Pues bueno, tuvimos nuestro periodo entre vidas de descanso. ¿Y dónde nos fuimos a parar? Pues a ese punto donde nos sentíamos como en casa. O sea, que eso se puede elegir. Se puede elegir, pero elegir no. Tú en el día a día vas demostrando hacia dónde te vas a encaminar, vida tras vida. Esa energía te acompaña. Y esa energía en ese plano, en esa esfera, va en la dirección de engrandecer todo aquello que tú has ensoñado, has querido tener para la humanidad. No a nivel egoísta, a nivel altruista. Que luego hay unos condicionantes mentales definidas, un estado de chakras definido,
hace que esa idea se convierta en una auténtica dictadura, una desgracia. Pero ¿eso qué utilidad tiene para la siguiente reencarnación? Que vivas en un mundo que tú has deseado. No, pues claro, tú lo has ido fraguando, y según lo que hayas fraguado y las condiciones karmáticas de esa encarnación a nivel de vehículo etérico, emocional y mental, si tú ves la constitución de tus chakras, la forma de trabajar la energía, hará que esa aspiración se acabe consumando en toda la vida. A mí me parece como un paso atrás. No, no es un paso atrás, no. Porque ahí lo que se trabaja es algo tan sutil, tan abstracto, tan refinado, que llegará un momento, piensa que las primeras décadas de la encarnación es muy difícil que salgan las tendencias, es decir aquel karma que te distingue de los demás, no este karma que muy asociado al periodo de la infancia, a la juventud, sino esa característica de madurez. Esa característica de madurez, con el tiempo nos va a salir y va a tener el germen en la época del Devachan. Pero eso es un tema que está ahí. Tampoco hay que perder el tiempo con ello, ¿eh? ¿Algo más? Venga, familia. Venga. El amor universal, que siempre has dicho que es algo absolutamente mental. ¿Y cómo es que en un principio comienza en los planos primeros del vehículo astral, vamos a decirlo? Porque esa es la idea que tenemos todos del amor universal. En la mente del Logos está todo. Pero ahí, en esa mente, no hay dualidad. No hay odio. No hay separatividad. Somos nosotros que, como respondemos instintivamente al mundo emocional, los que coloreamos la energía y la dirección de la energía. Exacto. Además, si miráis bien esta estrella que oculta la tríada espiritual, el triángulo mágico, esta tríada espiritual que representa lo que sería Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, pero que tiene mucho que ver con nuestra propia tríada espiritual como mónadas. Si la miráis bien, da la impresión de que tenga vida, os lo he dicho varias veces, pero en ciertos momentos se va a despertar la visión astral y vais a ver cómo se está moviendo, se quiere abrir más. Nos corresponde a nosotros. A fin de cuentas, nosotros formamos parte de él, del Logos, del Sanat Kumara, formamos parte de él y por extensión del Logo solar. ¿Lo vemos? Bien. Sí. Voy a abrir las cámaras. Vamos a empezar por ahí, un momentito. Venga, preguntas. Venga, los que no habéis hablado, preguntas. ¿Celia no puede abrir la cámara? No, que tiene el micro cerrado. Vale. Está con el teléfono. Estoy mirando esas que están detrás de mí, no sé dónde están. Ah, las flores esas, que son flores. Pues sí, pero no. Pero, ¿sabes lo que son? ¿Son dalias? ¿Dalias son o qué? Se va, que no tengo flores. Ah, bueno, eso es el fondo que tienes en el ordenador. Eso va bien para que no se vea nada detrás. Claro, mujer. Hola, Celia, ¿ves cómo se te ve? Mira, perfecto. Así es. Venga, preguntas. Los que no habéis preguntado, preguntad ahora. Celia. Que ya la saludamos, venga. Quien no haya preguntado, dime. Una reflexión. Eso que hablábamos del Devachan, yo he leído en alguna parte que hay, digamos, almas o hay, digamos, cuerpos astrales que todavía no tienen claro a dónde van a ir a parar la próxima encarnación. Entonces que se pueden pegar a personas, a astrales de personas, para satisfacer deseos. Sus deseos, sí, eso más bien propio de cascarones, más bien propio de cascarones. ¿Eso ocurre en el Devachan? A ver, más que eso ocurriría en el plano físico. En el físico. Ahora, ¿qué relaciones pueden haber arriba? No lo sé. Es que esto, a ver, así como es una encarnación, así salvando la distancia es la parte interna de la encarnación, lo que no vemos.
Lo que nos preocupa a todos es el día que cerremos los ojos por última vez, ¿qué va a pasar? A ver, te dicen, vas a encontrarte con tus seres queridos. Vas a encontrarte, pues vamos a ver, si tu padre murió hace 40 o 50 años, ya es esperar, además que no es posible técnicamente, porque él habrá evolucionado, habrá cambiado de subplano, o a lo mejor, vete a saber, estará en el de Bachán, quién sabe. Entonces, tenemos una bastante incertidumbre. Además, todo lo que se lee es la experiencia que tuvo determinada persona y tuvo el valor de escribirle. A veces lo hicieron muy bien, ¿no? Ahora, yo discrepo en tanto y en cuanto que sea la regla maestra, regla maestra. Es una etapa que, a ver, nacer es complicado. Complicado porque el primer problema es que uno pierde la conciencia de los planos internos y lo pone en prisionero en un cuerpecito de un animalito pequeño, de un niño, una niña, que hasta que toma control de ese vehículo pasan años, hasta que el vehículo emocional se manifiesta años, hasta que el mental se asume y hasta que la probable integración de la personalidad y contacto con el alma pase. ¿Os acordáis que Teosofía decía los 7 primeros años el vehículo físico, los 7 restantes el emocional, los otros 7 hasta los 21 el mental, hasta los 28 la personalidad y luego hasta los 35 el contacto con el alma? Pues bueno, digamos públicamente que conocemos a mucha gente y nosotros también, que eso no ha sido así. No, es que a los 50 años el ascendente ya está manifestado, el séptimo septenato, y por lo tanto el alma se manifiesta. Bueno, se manifestará en quien esté preparado para hacerlo, porque mucha gente sabéis que eso no es así, es decir, que no aporta nada a esa etapa. Por lo tanto, según el nivel será la experiencia de una manera o de otra. Ahora, ¿qué puede pasar en ese en ese mundo del de Bachán? Pues en primer lugar hay que decir que es muy subjetivo, que es como una burbuja, como si estuvieras descansando de algo. Claro, pensamos, ¿y descansando de qué? Tal vez de un exceso de idealismos, de aspiraciones. A ver, yo desde que tengo memoria, desde muy pequeñito, a mí me dominó la energía de la devoción. Yo no sé por qué pensaba, de muy pequeño, una máquina que sanaba a la gente con un chorro de luz, un foco, y no lo había visto nunca, nunca. Pero mis primeros recuerdos de muy pequeñito era eso. Lo que tuvo que pasar, los años que tuvieron que pasar y las pruebas para enterarme de lo que significaba. Mira, las sirenas. Jesús, una Dime. pregunta. Cuando desencarnas, bueno, el átomo físico permanente se va al cuerpo causal, digamos, aquí, ¿no? Pero mientras estás en el astral, Átomo continúas de tu teniendo... vehículo físico. Mientras estás en Sí, el astral, hay conciencia como alma dentro del astral. Y con o ese sea que el vehículo, átomo claro, todavía continúa contigo hasta que hasta agotas, que lo digamos, ese quemes en el periodo, mental concreto, lo quemes, claro. y entonces Estar ahí. va a parar otra vez al cuerpo causal. Y A ver, luego el mental... eso queda ahí guardado. Pero la experiencia se agota. Cada vehículo te da la puerta, la llave de una entrada a un plano. Como estamos encarnados, solamente conocemos el físico. A duras penas recordamos el otro. Pero en cuanto desencarnas, quiero decir, digamos, el alma coge sus 3 átomos permanentes y los guarda. El alma manifestándose a través del vehículo emocional se va al astral. Como le quita la energía al cuerpo físico, el cuerpo físico, o sea, a los 15 minutos está frío. Se acabó. Y ahí continúas. ¿En qué condiciones continúas? Eso no nos lo dicen. ¿Tú no lo sabes? Mira, hay una obra de teatro que yo recuerdo haberla visto de pequeño en la televisión. Llegaron a una ciudad, creo que era, o 5, sí, era un grupo de personas que habían llegado a una ciudad y resulta que cada una relataba algo, que si explotó la caldera de la calefacción, que si tuvo un accidente, que si que explotó no sé qué. Habían muerto y se encontraron en una calle, una gran avenida, y allí se juntaron y empezaban a hablar. ¿Qué les había pasado? Pues algo parecido acontece cuando uno se va. Yo recuerdo cuando lo de la pandemia, ver trenes ayudando a gente conocida a marchar y llevándoles a trenes, una estación, como todas las estaciones o tres más o menos muy parecidas, llevándolo al tren y al asiento que le tocaba.
Incluso he llegado a verlo en aeropuertos, grandes terminales de salida, gente con sus pertenencias buscando su puerta de embarque. A partir de ahí no te dejan ver. Sí que pude descubrir con un familiar mío hace unos años que el color de la ropa que llevaban indicaba el rayo del alma. Eso sí que me llamó la atención. Un grupo de personas, solamente conocí a un familiar mío, que se mató con el coche, que realmente por el color azul sí, un alma de segundo rayo. Y me decía que iba a un sitio maravilloso. Que eso me lo han dicho algunas personas que han fallecido incluso antes de fallecer. Cuando ya no tenían conciencia, estaban con la morfina, pues haberlo visto internamente. Es muy bonito, eso sí que es bonito. Pero ya tenemos al compañero que está, bueno, le queda poco de vida parece ser, y bueno, pues que tenga un tránsito feliz y que me encuentre lo que sea. Había estudiado mucho a la Bailey, mucha teosofía y también mucha cábala y astrología, por lo tanto creo que se encontrará con gente que, bueno, poco a poco, porque al principio no es porque uno lo anhele más, lo va a encontrar mejor después, de mejor sabor. No olvidemos que nos vamos a encontrar solos, Vaya panorama. A ver, es necesario. Eso que dicen, ay, qué bien, ya está descansando, no. Ya se fue. Yo pienso, sí, descansando, No, buscando la puerta como puede. Yo lo he podido comprobar con gente que se ha ido de mi entorno, bueno, pues jóvenes, que en algunos casos los conocéis vosotros, y yo sé que durante el primer año las cosas no fueron tan bien. Y tenía base ella, mucha base de estudio, pero que va, además era psíquica, ya tenía evidencia, pero no es lo mismo ver en el plano físico que ver cómo se te cierra la puerta, la reja aquella, y ella no sales más, Ya es que no puedes volver, porque no tienes el camino de retorno, lo has perdido. Ese antacarán, ese cordón umbilical se ha roto, por tanto ya no puedes aparecer aquí. Hasta que no llegas al de Bachán. Pero mirad para lo que sirve, A veces la impresión es para satisfacer deseos no consumados, pero deseos refinados. El amor pero al también prójimo. pensaba que estaba en el plano mental. Es que en el plano mental, tú piensas que en el plano mental eso es muy emocional, pero en el plano mental es donde se produce esa separación. Eso hay que agotarlo. Eso es una cosa que ha quedado pendiente y que agotarla. Sí. Por eso se dice, la enseñanza tradicional decía, no hay que desear nada, ni grandes pasiones, ni grandes rencores. Una vida práctica, pero a ver, una vida práctica ¿quién la tiene? Si todos cometemos excesos en un sentido o en otro. Unos por exceso y otros por defecto. ¿Dónde está el punto muerto aquí? El punto neutro que diga. Eso es muy complicado. Bueno, alguna vez será. Bueno, a ver, sí que es cierto porque a veces, a ver, lo que te preocupa siempre es gente que has conocido, que has tratado y se va, ¿no? Y es muy curioso porque con los años el tema se ve de otra manera. No se ve con aquel miedo que te infundían de pequeño, la muerte, que yo por cierto me reía bastante del tema. La afición que tenía de pequeños, no, a ver, ya les he contado alguna vez. Yo pienso que el de Bachán es un sitio para descansar, porque mira, en la vida ya tenéis bastante faena. Una cosa. Tú para descansar necesitas un resort de esos del Caribe, de Acapulco, de pues Playa del Carmen, de, ¿cómo se llama este otro? De Quintana Roo, allí donde está Cancún. Digo resort porque he estado ahí, he estado también en Tailandia y también estuvimos cuando estuve en Camboya, me llevaron a un resort de esos. Es un paraíso dentro del infierno. El infierno quiere decir las carreteras de barro, la gente pasando hambre, pidiendo, mucho templo budista y mucha historia, pero estabas en un paraíso. Curiosamente en el paraíso ese me apareció la parte oscura y no veáis lo que percibí, pero eso es otra historia. Pero eso es una experiencia momentánea. La gente quiere abstraerse de la vida y tiene una experiencia que no es real. No, lo único que quieres es que te dejen en paz y ya está. Pero eso es un escapismo. Un discípulo no puede hacer eso. No, pero es que la vida tiene tela, ¿no? Una cosa, otra, te dejan de vivir. La vida tiene toda la tela y todo el hilo que necesita. Nosotros le ponemos más y encima hacemos trampas. Eso de trampas no sé. Sí. No aceptamos lo que nos pasa.
Empecemos Pero- por aceptar todo lo que tenemos. Pero un tiempo que te dejen tranquila y estar sin Si tener tú que... pides que te dejen tranquila, no te van a dejar tranquila. Vive de tal manera que lo que te acontece diario no te importe. Sigue trabajando, Yo me sigue refiero al de trabajando. Bachán. Me refiero al de Bachán. No, pero si tú en el plano físico vives ese estado de conciencia de bachánico, cuando te llegue el momento lo vivirás mejor. ¿No? Claro. ¿No? Lo veo muy claro. Bueno, no hay prisa. No hay prisa, no, pero cuidado que estamos en un momento que en cualquier Sí, pues momento mira. nos pueden llamar a filas, ¿eh? Uy, Mira esta pues, gente de... Fijaos el ejemplo de lo que es el karma y de lo que es la aspiración, la forma mental de una nación, de un país, gente joven, gente famosa que se va a voluntaria al frente. No los han reclutado, se están apuntando. Esto es algo increíble, increíble. Yo creo que en nuestro país sí que existió en la época de la República ese anhelo de cambio, pero hoy en día si pasara algo así, me parece que este carácter hispano no da para eso, esa generosidad no la tiene, me parece. ¿Estaríamos dispuestos si nos llamasen a dar la vida? Es decir, ir al frente y si nos toca una bala perdida, pues se acabó, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por España? Por lo que sea, en el día a día. Yo no lo veo claro, ¿eh? Un discípulo tiene que estar al pie del cañón y si tiene que pasar, pasa. No, ya. Tenemos Pero tiene tanto... que ser que él sienta, tiene que Hombre. ser que él sienta que tiene que hacerlo. Hombre, claro, evidentemente. Teniendo en cuenta que por las edades que tenemos al frente de batalla no nos van a llevar. No, Y hoy en día todo no, es no. telemático. A ver, no. Ahora, defender tu país sí. Y es una Sí, cuestión sí. karmática y es muy duro de explicar, ¿eh? Porque hay una tendencia muy devocional sobre el pacifismo y el pacifismo es la trampa de la logia negra, ¿eh? Lo sabéis esto, ¿eh? Que funcionó bastante en la Segunda Guerra Mundial y los nazis hicieron lo que hicieron porque los que tenían que hacer se declararon pacifistas. Esto el tibetano lo decía. Y Vicente lo mandaron al frente, pero es que se jugaba la iniciación. Pero No a eso la se está guerra, pero equivocando. mientras tanto están cayendo víctimas en Ucrania y encima no, Ya. ya rezaremos nosotros por ellos. Mira, yo vengo de la Iglesia Ya no. Católica y he visto tanta hipocresía que no, que no. Ya, pero incluso hay un sector más ateo del gobierno que también dice que no hay que enviar armas ni nada de esto, que no hay que hablar. Pero hay una cosa muy, muy curiosa. Entonces, ¿qué hacemos? Buenas Eso es lo palabras, que digo yo. buenas Claro. palabras delante de ese señor. Ese señor ha demostrado la misma Son empatía irrealistas. que demostró Hitler, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, estos otros, el Somoza, aquel de Nicaragua, el de El Salvador y no sé cuántos, y bueno, y sobre todo el Pinochet y el ¿cómo se llama? El Videla de Argentina. Vaya, y me dejo alguna alhaja de estas, alhajas, auténticas Estos son irrealismos. joyas Con del los- siglo XX, Son irrealismos. Mira. Con los psicópatas no se negocia, ¿eh? Ya, No pero se fíjate puede que hablar. si él, pero Bueno, él no, sabe, me dejaba Milosevic, otro mago negro declarado, mentiroso, pero él sabe, mentiroso, porque- empedernido, engañó a Estados Unidos, a la Santa Sede, a Rusia, a Claro. Trotsky, vaya joya, y luego se disfrazó de curandero, acordaos cómo acabó, lo trincaron trabajando de curandero, de sanador. pues, Hay que tener- pues hay que este tener tiene cuajo, favor de acabar como el Gaddafi. Sí, Creo que sí, ha visto las imágenes pudiera ser, 100 veces, creo. pudiera ser. Porque son muy cobardes. Esa gente son muy cobardes. O sea, El abusan co- porque tienen él- poder. Bueno, Mm. pero en el fondo sabe que está haciendo algo más y tiene miedo Mi de que lo Mi enganchen. opinión Es es que porque no es el malo de la película. El malo de la película es los que No. están por encima suyo que lo Siempre que hay lo detrás. proyecta. De todas maneras, este hombre en algún momento de su vida estableció un contacto oscuro a nivel de plexo solar o de mente concreta con alguna entidad del astral. Y algún mago negro lo tiene dominado, pero bien. A ver, Una caja. la pregunta siempre es la misma en el sendero. Tibetano dice que cualquier dirigente mundial tiene una segunda o una tercera iniciación. Vamos a dar por cierto que tiene la segunda iniciación. segunda. porque- La tercera se puede caer, pero es difícil. Gaddafi tenía una tercera, según Vicente, y cayó. Cayó porque le dio por violar a todas las... Bueno, ya sabéis la historia, no vale la pena. Y a este hombre, seguro que le preguntaron o le sugirieron si quería tenerlo todo. Y seguramente que dijo que sí. Claro. De hecho, lo tiene todo. Se ha construido un palacio como el de Versalles, una cosa absurda.
para dormir no se sabe nunca dónde duerme. Le prueban la comida cada día. Sí, como está de Solamente Persia. un psicópata, solamente es un psicópata, un enfermo Claro. mental. Claro. Un enfermo. Su querida está en Suiza escondida. A ver, cualquiera, si se entera la gente con quién te acostabas, ¿qué dirán de ti? A ver, no. Es el perfil de una persona enferma, mentalmente enferma, y yo le veo toda la energía escorpiniana retorcida, el escorpión ahí está revolviéndose la hidra, y por algún lado saldrá. A ver, Ya te dije que es ascendente, Escorpio. ¿qué puede Y hacer el tiene- último día? Y Una tiene a trastada. Venus en el Escorpio. Con lo Bueno, cual, ayer David nos decía que no hay ninguna certeza de la fecha de nacimiento de este hombre. Sí, que, eso indica ya no, bastante, ya indica bastante. claro, nos lo dijo Pues ayer. indica No se bastante. puede hacer la carta astral porque no se sabe. pues No, es está, que está en varios sitios puesta ahí, yo no sé. en Sí, fin, pero que es defectuosa. Que no Pero sé qué- incluso lo ha publicado aquel, el Philip de todas Lindsay, formas, este hombre ese señor es muy fue serio. un James Bond a la rusa y es un mentiroso empedernido, ¿eh? Los Sí. colaboradores, parece ser, como pasaba con los emperadores romanos, no saben qué rumbo va a tomar. Y eso era típico de los emperadores romanos. Y la forma de actuar o los mata, los envenena o los hace desaparecer. Bueno, pues Pero es que este hombre, lo único que lo puede controlar es el ejército ruso. Esos son los únicos. a este hombre lo sustenta un pueblo que se refugia en el alcohol y en las creencias, que creyó que con la revolución bolchevique iba a vivir en el paraíso. Y No les después faltó- con el consumismo. No ¿eh? les faltó Jesús, para consumir, para comer cada día, pero los valores del alma no los desarrollaron. Por lo tanto, es Pero el el karma del consumismo, cuando vino el capitalismo otra vez allí, Cayeron se de volvieron pies, locos. ¿eh? cayeron de pies y manos, sí, sí, sí. Pero los tienen completamente controlados y les miento en todo. Y no pueden ni tener información por internet, Jesús. Es un pueblo A ver, víctima. Y Ucrania son los víctimas. rusos y los españoles no somos primos hermanos, nos parecemos muchísimo, ¿eh? Ellos Ya. tienen un séptimo de alma, nosotros tenemos un sexto. Nosotros tenemos un séptimo de personalidad, ese Capricornio petrificado más duro de mollera, y ellos tienen un devoto. Y los delirios de grandeza de los zares, de Stalin, los tiene él. Lo que pasa es que no hay un grupo de intelectuales como por ejemplo un Trotsky o un Lenin que puedan perfilar algo. Si lo hay, no lo conocemos. Yo he leído, tiene una mentalidad, madre mía, nada agradable, ¿eh? Y una filosofía metida de la Iglesia Ortodoxa que te la Es un madre. fanático, es un producto de las creencias. De todos Bueno. los fanatismos son malos. Bueno, ya le hemos dado un repaso. Bien, Calayum, Calayum. l'amor Layum, El amor, amor, i el poder el poder, poder, estableixin restableixi estableixen el pla de Déu el pla al de pla Déu de Déu damunt la terra. damunt la damunt la terra. Que així sigui que Que així així sigui i complim i complim amb la nostra part. a la en la nostra nostra part. Que així sigui. Bona nit a tothom. Bueno, Bona bona nit. Adéu-siau. Adéu, bona nit. Bona nit.